Muy buenas tardes tengan mis amados hermanos. Soy el pastor Abel Coto del Templo Roca de Salvación y una vez más aquí con el compromiso con Dios, el compromiso con la palabra y el compromiso con la iglesia de revelar la voluntad de Dios por medio de las sagradas escrituras. Hoy vamos a titular el mensaje de esta tarde, La voluntad de Dios, una predicación teológica, práctica y espiritual. Dentro de la serie del conocimiento del Dios verdadero, hoy estaremos hablando y meditando sobre la voluntad de Dios. Vamos a leer en el libro de Daniel capítulo 4, versículo 35. Dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Él hace su voluntad en el ejército del cielo, en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Gloria al nombre del Señor. Entremos en materia, ya oramos previamente, vamos a entrar para compartir la palabra del Señor. Es importante escudriñar acerca de la voluntad de Dios para conocer sus designios, propósitos, sus planes y todo aquello que quiere de nosotros. La voluntad de Dios es un aspecto muy importante de su ser. Hablar de la voluntad de Dios es hablar de cosas misteriosas de Dios, aspectos muy profundos de su persona. La ciencia teológica que estudia la voluntad de Dios se llama la divina teleología. La divina teleología estudia la voluntad de Dios a partir de lo que Dios ha revelado acerca de sí mismo. Dios, por medio de las sagradas escrituras, ha revelado muchos aspectos profundos de su voluntad. Así que la Biblia es nuestra base de revelación para conocer la voluntad de nuestro Dios. Las sagradas escrituras ocupan varias palabras para definir bíblicamente la voluntad de Dios. Ocuparemos dos palabras. La palabra hebrea sevá, que se traduce querer, deseo, voluntad, y la palabra griega telema, que se traduce como determinación, voluntad, elección, decreto. La palabra hebrea sevá está presente en esta porción de la escritura de Daniel capítulo 4, versículo 35, que voy a una vez más a darle lectura. Y dice así textualmente, Él hace su voluntad en el ejército del cielo, en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? En esta porción de la escritura se revela profundamente y soberanamente la voluntad de Dios. La voluntad de Dios actúa soberanamente sobre toda la creación. La voluntad de Dios está por encima del ejército del cielo y de los habitantes de la tierra. Dios es soberano en su voluntad. No hay nadie en la creación que pueda detener el cumplimiento de la voluntad de Dios. En este contexto podemos decir que la voluntad de Dios está intrínsecamente a su soberanía. En toda la creación, Dios es el único ser que puede hacer libremente y soberanamente su voluntad como Él quiera. El amado Espíritu Santo revela la voluntad de Dios soberanamente de la siguiente manera. Él hace según su voluntad en el ejército del cielo, en los habitantes de la tierra, y no hay nadie que detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Bíblicamente podemos definir la voluntad de Dios con la capacidad de elegir, determinar, decretar, actuar, resolver, decidir libremente y soberanamente lo que Dios quiera. La palabra griega telema, escucha por favor, de donde se traduce la palabra voluntad en el Nuevo Testamento, expresa esta realidad espiritual del ser de Dios. La palabra telema está presente en Mateo capítulo 6, versículo 10. Escuche por favor, el Señor Jesucristo expresó esta realidad. Venga tu reino, hágase tu telema, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El reino de Dios se manifiesta en el cielo y también en la tierra por medio de su voluntad. La voluntad de Dios es el libre derecho de hacer en el cielo y también en la tierra
todo lo que Él quiere. Debemos saber que la voluntad de Dios está en relación a lo que Él hace en los cielos y en la tierra. Bendito es el nombre del Señor. Escuche por favor estos pensamientos poderosos en relación a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es la facultad legal de su propio ser, de hacer o no hacer lo que quiere en los cielos y también en la tierra. Esta facultad de Dios de hacer o no hacer es legal sobre el cielo y también sobre la tierra, porque Él es el creador y porque Él es el dueño de todo el universo. Él puede hacer o no hacer lo que quiera en el cielo, en la tierra y en todas las criaturas celestiales o terrenales, porque Dios es el dueño absoluto de todo. En el libro de Efesios se habla del misterio de la voluntad de Dios. El autor divino de la Sagrada Escritura quiso revelarnos por medio de su siervo, el apóstol Pablo, aspectos profundos de la voluntad de Dios para nosotros los creyentes. Escuche por favor Efesios capítulo 1, versículo 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Dios tenía un secreto personal en su voluntad. Se le llama bíblicamente el misterio de su voluntad. Este misterio de su voluntad fue revelado por el Espíritu Santo y enseñado por el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso, y de ahí como carta abierta a todos los creyentes en todo lugar y en todo tiempo, llegando también hasta nosotros. La revelación del misterio de la voluntad de Dios incluye tres aspectos poderosos, profundos, muy profundos de la voluntad de Dios: su beneplácito, el designio y el propósito eterno. Entender esto es muy importante porque nos ayuda a entender, a discernir cómo actúa bíblicamente la voluntad de Dios. La voluntad de Dios se ha expresado por medio de su beneplácito, designio y propósito eterno de su divina voluntad. A continuación voy a mencionar a detalle los tres aspectos de la voluntad del Señor, de la voluntad de nuestro Dios: su beneplácito, su designio y su propósito eterno. Aspecto número 1, el beneplácito de la voluntad de Dios. Efesios 1:9 dice: dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito. Escuche y aprenda por favor. La palabra beneplácito se traduce de la palabra griega eudoquía, que significa deseo, propósito, anhelo, beneplácito, satisfacción, deleite, afecto. El beneplácito de la voluntad de Dios es aquello que a Dios le gusta hacer, lo que Dios le agrada. Beneplácito es la voluntad de Dios, es lo que Dios hace, quiere con deleite y satisfacción. Beneplácito es aquello que Dios disfruta en hacer su voluntad. Nosotros en nuestra voluntad somos muy variables, muy indecisos. Hoy disfrutamos de algo y mañana quizá ya no lo queremos, ya no sentimos disfrute en hacerlo, ni tampoco satisfacción en quererlo. Hacemos cosas y después ya no las queremos o renegamos de ellas. Las seguimos haciendo con fastidio de corazón. Pero Dios es diferente en su voluntad. Dios sí sabe lo que quiere y lo que le place, lo que le agrada. Y eso es a lo que se le llama bíblicamente el beneplácito de la voluntad de Dios. Lo que Dios hace en el beneplácito de su voluntad es firme y se mantiene vigente en la consumación de su propósito. Lo que Dios se ha propuesto hacer en su voluntad, lo hace en su beneplácito para sí mismo. Lo hace por deleite, por satisfacción, por disfrute personal. Un ejemplo claro que ilustra cómo es el beneplácito de la voluntad de Dios está en reunir todas las cosas en nuestro Señor Jesucristo. Leamos el contexto de la palabra beneplácito.
Efesios 1, 9 y 10 dice así: dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito. Escuche por favor, en relación a su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. La unión de todas las cosas bajo el señorío de Cristo es parte del beneplácito de la voluntad de Dios. El disfrute, agrado y satisfacción de la voluntad de Dios es ver que el cielo y la tierra estén perfectamente unidos en Cristo Jesús, nuestro Señor. Dios, en el beneplácito de su voluntad, todo lo hace con deleite, disfrute y satisfacción. ¿Usted cree que Dios está preocupado por todo lo que está pasando en la tierra? Claro que no. Todo ello es parte del cumplimiento del beneplácito de la voluntad de Dios en cumplir firmemente el sometimiento de todas las cosas del cielo y de la tierra bajo el señorío de nuestro Señor Jesucristo. Para nosotros los acontecimientos presentes son crueles. Para Dios el final del guión de la película de la humanidad en Cristo tendrá un final feliz. Dios está llevando el destino de la humanidad en Cristo a un final glorioso, feliz y placentero. Cielo y tierra unidos eternamente en Cristo. Dios espera con deleite, quiere felizmente y anhela con alegría el cumplimiento de esta realidad espiritual. Cielo y tierra unidos armoniosamente. Dios y el hombre en completa paz y felicidad por toda la eternidad, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esto expresa el beneplácito de la voluntad de Dios. Todo lo que sucede en el cielo y en la tierra, Dios lo hace, lo permite para el cumplimiento de su deleite, disfrute y satisfacción eterna. Aún aquellas cosas que temporalmente no entendemos o que no comprendemos de los acontecimientos, por muy crueles, por muy drásticos que se miren en la tierra, todo está dentro y es parte del cumplimiento del beneplácito de la voluntad de Dios. Y al final todo resaltará en gloria, honra y hermosura cuando el cielo y la tierra estén unidos en completa armonía por el beneplácito de la voluntad de nuestro Dios. Bendito es el nombre del Señor. Aleluya, gloria a Dios. El segundo aspecto de la voluntad de Dios, el designio de la voluntad de Dios. Efesios capítulo 1, versículo 11, escuche por favor. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. La palabra designio se traduce de la palabra griega boulé, que significa propósito, consejo, designio e intención. Esto significa que el ejercicio de la voluntad de Dios actúa por aquello que Él mismo ha determinado hacer. Nada hace por accidente, nada hace por casualidad. Todo lo hace con un propósito y una sabia intención. El designio de la voluntad de Dios es lo que Él escogió libremente y soberanamente hacer. El acto de escoger, decidir con una firme y sabia intención para cumplir sus propósitos. El designio de la voluntad de Dios actúa dentro de sus propósitos. El designio de la voluntad de Dios tiene que ver con sí mismo, lo que personalmente y voluntariamente ha decidido hacer. Son aspectos profundos que tienen que ver con Dios, con lo interior y profundo de su Espíritu Santo, hechos y acciones en relación con la creación y que fueron programados, agendados, establecidos, designados antes de la creación. No existía el universo, nada en el cosmos,
nada de la creación, pero Dios ya tenía en sí mismo un designio en su voluntad para con nosotros los seres humanos. El designio de la voluntad de Dios es anterior a la creación. La creación es el resultado de la sabia intención del designio de la voluntad de Dios. Todo vino a la existencia por razones del designio de la voluntad de Dios. Un ejemplo que ilustra perfectamente el designio de la voluntad de Dios está revelado en Efesios capítulo 1, versículo 11. Repito y escuche por favor. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Hay dos cosas que se mencionan aquí que tienen que ver con el designio de la voluntad de Dios en relación a nuestras vidas como creyentes en Cristo. Uno, nuestra herencia en Cristo. Dos, nuestra predestinación conforme al propósito de Dios. El designio de la voluntad de Dios para nosotros los creyentes en Cristo incluye estos dos aspectos, herencia y predestinación. Desde la eternidad, Dios quiso en su libre y soberana voluntad darnos herencia en Cristo Jesús nuestro Señor. La palabra herencia significa recibir un patrimonio, la bendición y la riqueza paternal. Espiritualmente, tener herencia en Cristo significa tener el privilegio de ser partícipes como hijos y herederos legales de las riquezas del reino de Dios. Este privilegio de ser hijos y herederos legales de Dios fue establecido desde la eternidad, desde antes de la fundación del mundo, por designio de la voluntad de Dios. Esta participación de nosotros en Cristo, nuestro Señor, Dios lo designó, lo estableció en el consejo de su libre voluntad desde la eternidad, antes de todas las cosas. Dios, en el designio de su voluntad desde la eternidad, estableció, decretó que todos los creyentes redimidos, comprados en la sangre del Señor Jesucristo, seamos sus hijos y herederos legalmente de su reino. Por el cumplimiento de este propósito, todos los redimidos en Cristo se nos marcó con un destino por anticipado. Bíblicamente se le llama predestinación. Vuelvo a repetir, a leer Efesios 1:11. En este contexto, escuchemos y entendamos la palabra herencia y la palabra predestinación, que tienen que ver con el designio de la voluntad de Dios. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. La predestinación de los redimidos en la sangre del Cordero es con miras del cumplimiento del designio de la voluntad de Dios, que vivamos eternamente como hijos legales de Dios. La palabra predestinación significa marcar un destino por adelantado, trazar una ruta, un camino por anticipado. El designio de la voluntad de Dios incluye un destino marcado por adelantado desde la eternidad para todos los que entramos y estamos en Cristo como hijos y herederos legales del reino de Dios. Desde la eternidad, antes de la fundación del mundo, quiso Dios trazar, marcar, establecer un destino por adelantado a todos los redimidos en el Señor Jesucristo. Por ello, cuando estamos verdaderamente en Cristo, cambia toda nuestra vida. Nuestra vida toma un rumbo diferente. Nuestra existencia cambiará para siempre. Para el verdadero creyente convertido en Cristo, un cambio de vida, un cambio de camino y destino es necesario,
porque es parte del cumplimiento del designio de la voluntad de Dios para su vida. La evidencia de un verdadero cambio de vida en el creyente y vivir en el destino señalado y marcado por Dios de manera anticipada es testimonio del cumplimiento del designio de la voluntad de Dios para con él. Por el cumplimiento del designio de la voluntad de Dios, todos los que estamos de verdad en Cristo, nuestro Señor, tenemos un cambio radical de vida, un cambio de destino por toda la eternidad. Sin Cristo vivíamos extraviados, perdidos. Nuestro destino era la condenación eterna. Nuestro destino era para perdición. Ahora en Cristo fuimos rescatados y puestos por Dios en un destino trazado desde la eternidad. Ahora nuestro destino es la herencia eterna con Dios para siempre en su reino celestial. El designio de la voluntad de Dios incluye una herencia eterna con Cristo Jesús y un destino por adelantado para vivir en el cumplimiento de esta bendita voluntad. El designio de la voluntad de Dios incluye que en Cristo Dios nos escogió de antemano para que tuviéramos parte en la herencia de su reino, de acuerdo con el propósito de Dios mismo, que todo lo hace según la determinación, el consejo y la sabia intención de su voluntad. Bendito es el nombre del Señor. Que estemos predicando, que usted esté creyendo, que usted esté confiando en el Señor y en su palabra, no es de casualidad ni por accidente. Es porque estaba dentro del designio de la voluntad de Dios desde la eternidad. Los que fuimos llamados a un ministerio, a un pastorado, no fue por ocurrencia humana, no es por invento humano, fue por el designio de la voluntad de Dios y por un camino, un destino marcado desde la eternidad para que fuéramos sus siervos, sus servidores. Bendito es el nombre del Señor para siempre. Aleluya. Aspecto número 3. El propósito eterno de la voluntad de Dios. Ahí mismo, Efesios 1:11 habla también del propósito de la voluntad de Dios. Escuche por favor. Conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. La palabra propósito se traduce de la palabra griega prosesis, que significa propuesta, propósito, deseo expuesto. El propósito de la voluntad de Dios significa que Dios hace todo dentro de un plan establecido, programado, diseñado y agendado. Dios nunca improvisa de última hora. Nada lo hace por sorpresa o por accidente o por casualidad. La voluntad de Dios se ejecuta dentro de un propósito divinamente establecido en el consejo de su voluntad. Esta es la gran diferencia entre Dios y nosotros los seres humanos. El hombre es amante de la improvisión, de improvisar y de hacer todo de última hora. Dios es amante de hacer todo dentro del designio y el propósito de su voluntad. Dios, como un ser infinitamente sabio, infinitamente inteligente, todo lo hace y lo permite dentro de un propósito eterno. Nada sucede fuera del propósito de Dios. Todas las cosas que suceden en el cielo se cumplen dentro del propósito eterno de la voluntad de Dios. Todo lo que sucede en la tierra se cumple dentro del propósito eterno de la voluntad de Dios. Todo tiene su cumplimiento dentro del propósito eterno de Dios. Por ello, todo lo que Dios ha determinado hacer sucederá en tiempo, forma y lugar.
Estemos tranquilos, amados hermanos, por favor. Dios está obrando su voluntad en el cielo y en la tierra. Y todo lo que está pasando es parte del cumplimiento de su propósito eterno dentro del designio de su bendita y soberana voluntad. Si Dios lo permite, ¿qué podemos hacer más que confiar y descansar en las promesas del Señor? El propósito eterno de la voluntad de Dios se ejecuta en la creación por medio de sus decretos. En este contexto, solamente Dios tiene la autoridad para decretar. El hombre no puede andar decretando cosas a capricho. Solamente Dios, porque Dios es absoluto en su autoridad, en su voluntad, para actuar libremente y soberanamente. Bendito es el nombre del Señor. Un decreto es aquello que Dios ha dicho que hará, que cumplirá en su libre y soberana voluntad. Los decretos de Dios expresan el cumplimiento del propósito eterno de la voluntad de Dios. Los decretos del propósito de Dios son irrevocables. Todos sus decretos cumplen el propósito del cumplimiento de la voluntad de Dios y son irrevocables. Voy a mencionar algunos ejemplos de cómo se pone de manifiesto el cumplimiento del propósito eterno de la voluntad de Dios por medio de sus decretos, que son irrevocables. Es irrevocable el decreto de condenación para el diablo y sus ángeles. Es irrevocable el decreto de la sentencia de condenación para las personas que blasfeman contra la santidad de la persona del Espíritu Santo. Es irrevocable el decreto de condenación eterna para los muertos sin Cristo Jesús. Es irrevocable el decreto del cumplimiento de las señales proféticas de los últimos tiempos previos a la venida del Señor Jesucristo. Guerras, terremotos, pandemias, hambres, muertes, pestilencias y plagas. Hermano, todo ellos son decretos proféticos del propósito eterno de la voluntad de Dios para el cumplimiento previos de los tiempos antes de la venida del Señor Jesucristo, como señales proféticas. Todo ello se cumplirá y no hay nada ni nadie que pueda evitarlo. Ni la iglesia podrá evitar el cumplimiento de los decretos, de los propósitos eternos de la voluntad de Dios. Bendito es el nombre del Señor. Es irrevocable también la promesa de vida eterna para los redimidos del Cordero, aquellos que sean santificados en la sangre redentora del Hijo de Dios, viviendo en santidad en el poder del Espíritu Santo. Muchos decretos, hermanos, que Dios ha dicho en el cumplimiento del propósito de su voluntad, todos ellos se cumplirán al pie de la letra, en tiempo, forma y lugar. El propósito de la voluntad de Dios, entiéndase como el deseo expuesto de la voluntad de Dios. Dios desde la eternidad se ha propuesto cumplir en los cielos, en la tierra, el deseo de su voluntad. Hay muchos propósitos de la voluntad de Dios revelados en las Sagradas Escrituras, todos ellos expresados a manera de decretos. Escuche y aprenda, por favor. Ejemplos: Romanos capítulo 8, versículo 28 dice así: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Este es un decreto de Dios para todos aquellos que le aman, a los que conforme a su propósito son llamados. El decreto cumple el propósito de la voluntad de Dios para los llamados, para los que aman a Dios, para los que andan conforme al Espíritu. Todas las cosas le ayudan a bien. Bendito es el nombre del Señor. Otro ejemplo, Romanos capítulo 9, versículo 11. Pues no habían aún nacido, mire qué glorioso, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios
conforme a la elección permaneciese, no por obras, sino por el que llama. Otro decreto de Dios. En 2 de Timoteo 1:9 dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según al propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos del siglo. Desde la eternidad, el propósito de la voluntad de Dios quiso llamarnos con llamamiento santo, no por lo que hagamos, sino por el propósito suyo de su voluntad. El decreto cumple el propósito de su voluntad. El llamamiento santo para vida eterna, por la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, decretada en el propósito de su voluntad desde antes de los tiempos de los siglos. En otras palabras, desde la eternidad. El propósito eterno de la voluntad de Dios se cumplirá fielmente en el cielo, en la tierra. No hay nada ni nadie que pueda evitarlo. Por ello, Él ha revelado a sí mismo. Él hace según su voluntad en el ejército del cielo, en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Bendito es el nombre del Señor. Así es Dios. A manera de conclusión, así es Dios, así actúa nuestro gran Dios en su libre y soberana voluntad. Él tiene el control de todas las cosas, de todos los asuntos del cielo y de la tierra. Entender cómo funciona la voluntad de Dios debe ayudarnos a vivir tranquilos, seguros, con esperanza viva, que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta para todos los que estamos en Cristo Jesús, nuestro Señor. El entendimiento y el discernimiento de la voluntad de Dios, libre y soberana, debe de producir en nosotros una actitud de humildad para con Dios. Y en lugar de andar locamente decretando toda ocurrencia que Dios no está obligado a hacer, deberíamos de orar humildemente en todo lugar, en toda circunstancia y en todo tiempo: Señor, hágase tu voluntad en el cielo, también así en la tierra, porque usted es soberano. Bendito es el nombre del Señor. Mis amados hermanos, espero que esta palabra les edifique poderosamente su vida en el discernimiento de la voluntad de Dios por medio de su beneplácito, designio y propósito eterno. Soy el pastor Abel Coto del Templo Roca de Salvación en Ciudad Juárez, Chihuahua. Les deseo que la voluntad de Dios se cumpla firmemente en su vida y también que usted aprenda a vivir en la voluntad de Dios revelada en las Sagradas Escrituras. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros desde ahora y para siempre. Amén. Saludos, salud y bendiciones. Dios les bendiga desde aquí, de Ciudad Juárez, Chihuahua, el Templo Roca de Salvación. Aleluya.